Bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Les envío un saludo a la distancia. Espero que pronto nos podamos ver y nos podamos saludar en persona. Aún tengo la esperanza también de saludar a mis hermanos y familiares que están en Estados Unidos y también a los hermanos y familiares que tengo en España. Dios me les bendiga a todos. La palabra que traigo en esta noche, en este momento, es señales del último tiempo y la agenda del anticristo. Mateo 24, versículo 3 y versículo 4 dice lo siguiente: y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte en privado, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, los discípulos aquí le hacen tres preguntas al Señor, que en un próximo mensaje yo les voy a responder estas tres preguntas, pero básicamente dos son importantes. Dice: ¿cuándo serán, qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin del mundo? La venida del Señor, nosotros sabemos que para la iglesia es el rapto y para Israel es la venida visible, cuando el Señor viene al final de la tribulación. Así que el Señor responde y les dice: mirad que nadie os engañe. El tema que quiero hablarles es las señales del último tiempo y la agenda del anticristo. Mientras Dios está preparando a su pueblo, a su iglesia, para un gran avivamiento en este tiempo, el espíritu del anticristo o el anticristo manifestado con el espíritu del anticristo tienen una agenda, tienen un programa. El diablo es imitador, así como Dios tiene un programa, tiene una agenda, y en realidad quien está en control de todas las cosas es Dios. Él está en control de todo. Dios tiene su agenda, bíblicamente hablando, en las profecías bíblicas que se están cumpliendo. De una manera escatológica podemos decir, Dios tiene el programa de todo lo que va a acontecer en el mundo desde el principio hasta el final. De eso no hay duda. Pero no podemos ignorar que también el enemigo, Satanás, a través del anticristo, que es la persona del pecado, el anticristo todavía no se ha manifestado, pero el espíritu del anticristo está en operación. Tiene una agenda también. Entonces, yo quiero que la conozcamos en este momento. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo está hablando en este último tiempo? 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces nos está diciendo que muchos van a apostatar de la fe, es decir, van a abandonar la fe, van a descarriarse, muchos se van a desertar del ejército del Señor porque están escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios es el espíritu del anticristo. Muchos espíritus engañadores han salido por el mundo. Es la agenda del anticristo, la agenda del espíritu del anticristo. Ahora, la iglesia está siendo preparada por el Señor para el rapto, para la venida del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en la antesala del arrebatamiento. Satanás está aprovechando la pandemia en este tiempo de encierro, la está aprovechando para ejercer medidas de control sobre la gente. Ahora, usted me dice: pastor, pero las medidas de control, ¿qué tienen que ver? El asunto es que esto es a nivel global. No solamente está aconteciendo en nuestro país, sino que en todas las naciones. A nivel global hay un movimiento de control, de dominación, de medidas que ejercen control sobre la gente a nivel global. Entonces, ¿para qué? A fin de crear una plataforma el enemigo Satanás le está creando una plataforma al anticristo para la manipulación y el control, a fin de prepararle el camino para que el anticristo se manifieste. Entonces, vamos a hablar de tres señales de este control y esta manipulación del anticristo.
o del espíritu del anticristo. 3 señales. La primera señal es la señal del engaño. Vuelvo a leer a las preguntas cuando los discípulos le dijeron al Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, el fin del mundo. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal. La primera señal de esta manipulación que está ejerciendo el espíritu del anticristo, este control, esta dominación que quiere él hacer sobre la gente, sobre las personas. Entonces, aquí mismo en Mateo 24, el verso 45 en adelante dice, es la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Jesús nos narra una parábola para hablarnos de los creyentes fieles y de los creyentes infieles. Es decir, de los fríos y los calientes, de los fieles y de los infieles. Entonces, dice la parábola en Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Note usted, siervo fiel y prudente, para que le dé su alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Note usted, nos habla de un siervo fiel y prudente, pero también nos habla de un siervo malo que dice, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos. Entonces, ¿cuál es el siervo fiel? El siervo fiel y prudente es aquel que se dedica a seguir sirviendo al Señor. ¿En qué consiste esta señal del engaño? Consiste que hay gente en este último tiempo y habrán creyentes que no viven por las verdades del Evangelio. O sea, el espíritu del anticristo lo que está trayendo es que los creyentes dejen de vivir por las verdades del Evangelio y que los que no conocen a Cristo pues nunca las conozcan las verdades del Evangelio. Entonces nos habla de que el siervo fiel y prudente es aquel que da su alimento a tiempo. Es decir, es el que sigue creyendo en las verdades de Dios, el que sigue practicando el Evangelio, el que sigue sirviendo a Dios, es aquel que sigue orando, que sigue intercediendo, que sigue haciendo guerra espiritual. Son aquellos creyentes que siguen dando a Dios lo que es de Dios, que siguen alabando y adorando al Señor, que siguen predicando el Evangelio. Son ellos. Y entonces dice que a estos siervos fieles son bienaventurados cuando su Señor venga y les haya haciendo así. Es decir, que cuando el rapto suceda, nos encuentre el Señor a nosotros, la iglesia, predicando el Evangelio, ganando almas, orando, intercediendo, dándole a Dios, practicando las verdades, seguir creyendo en Cristo, seguir creyendo en su palabra, no dejar de creer, no dejar de orar, seguir en el fuego del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consiste el engaño? Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Entonces, aquí está el engaño, en creer que el Señor tarda en venir. Y porque tarda en venir, dice, comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Es decir, nos habla de creyentes que en este último tiempo van a vivir una vida descuidada. Es el espíritu del anticristo que está tratando de hacer que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios comiencen a vivir una vida descuidada, que comiencen a vivir una vida mundana, igual que los mundanos, y que por último comiencen a vivir una vida en pecado. Entonces, nosotros sabemos que el engaño básicamente consiste en el pecado que Satanás quiere traer a la gente.
Y el asunto es que la iglesia, los creyentes, hay cosas que sabemos que son pecados, pero hay otras cosas que la iglesia no cree que son pecado. No las cataloga como pecado. Y aquí nos habla de esas cosas. Dice, si comenzare a golpear a sus consiervos. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de golpear a sus consiervos, nos está hablando de las contiendas entre los mismos cristianos. Pelear, contender, atacar a los mismos creyentes, a los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque el enemigo busca que los mismos cristianos se ataquen unos a otros. En las redes sociales ya día se viene dando eso, donde son los creyentes los que empiezan a criticar las predicaciones, comienzan a criticar a los pastores, comienzan a criticar los mensajes, y cristianos entre cristianos, pastores contra pastores, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ¿cuál es el problema de todo eso? Que eso crea una confusión en los creyentes y también crea un mal testimonio con los de afuera. Un mal testimonio para los inconversos. Y los conversos dicen, ve, por eso yo no creo en el Señor Jesús. Porque mírenlos a ellos cómo se pelean. Entonces, ese es un tipo de engaño. Entonces, el versículo 50 dice que si comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, vivir mundanamente. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿De qué nos habla en día que no espera la venida del Señor? Y va a venir el Señor en una hora que Él no sabe. Nos habla de un adormecimiento espiritual. Nos habla de un enfriamiento espiritual de los creyentes. Entonces, este enfriamiento, este adormecimiento espiritual, ¿qué va a provocar? Va a provocar lo que dice el verso 51. Dice, entonces el Señor lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué no está hablando? Está hablando de que estos creyentes, a pesar de que son cristianos, a pesar de que han practicado el evangelio, a pesar de que han hecho profesión de fe, se van a quedar, no van a participar del rapto. Y esto más, dice que pondrá su parte con los hipócritas, nos está hablando del infierno eterno, donde su alma se perderá eternamente. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Cuando habla de lloro y crujir de dientes, está hablando claramente del infierno. Así que tenemos que tener cuidado con estas señales, con la señal del engaño. Número 2, la segunda señal que quiero hablarle es la señal del enfriamiento. De la agenda del anticristo. Primera señal, la señal del engaño. La segunda señal, la señal del enfriamiento. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, la maldad ha ido en aumento y va a seguir en aumento. La maldad se ha multiplicado. Entonces, la multiplicación de la maldad, hay mucha gente que no conoce a Cristo y los creyentes también que no están practicando las verdades, que no están practicando las verdades eternas, las verdades de la palabra. Entonces, estas personas están viendo la maldad multiplicarse, están viendo muchas injusticias en las naciones. La corrupción de los gobiernos, la injusticia, el daño que les han hecho otros. Entonces están poniendo su mirada en esas cosas y se han desenfocado. ¿Por qué? Porque estas cosas desaniman a la gente. Cuando uno ve en las naciones, en los gobernantes, cuando uno ve injusticia, las noticias solo te están hablando de malas noticias, de injusticias, te están hablando de enfermedad, de miedo, de temor, solo de malas noticias. Entonces, todas estas cosas es el espíritu del anticristo que crea en los creyentes y en los no creyentes también crea un desánimo. Entonces la gente se desanima, los cristianos también comienzan a desanimarse y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora mismo que estamos en este encierro, los creyentes encerrados se desaniman. Entonces, el espíritu del anticristo lo que quiere traer en los creyentes es que vivan en el ocio,
Es decir, perdiendo el tiempo, despreocupados, desconectados de Dios, dedicados solamente a comer, pensando solo en qué voy a comer, viendo televisión, viendo noticias, solo malas noticias, solo noticias de muerte, de enfermedad, entretenidos, buscando entretenimiento, buscando en las redes sociales, buscando medicinas para ver con qué se sale el coronavirus, buscando curas, esto es bueno, esto no es bueno, compartiendo esas cosas. Es decir, están desconectados. Yo cuando miro a un creyente que lo que está compartiendo es que esto es bueno para que no te afecte, que esto otro es bueno para que tu sistema inmunológico están inmiscuidos, o sea, ya los capturó el espíritu del anticristo. O sea, no me hablan de, pastor, vamos a predicar, pastor, ganamos alma, no estoy escuchando testimonio, pastor, Dios me bendijo, pastor, le prediqué a mi familia, me estoy ganando a mi familia para Cristo. No, o sea, lo que envían son cosas que, las mismas cosas que envía el mundo. Entonces, ese es el espíritu del anticristo, que está desconectando a los cristianos. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Entonces, cuando los cristianos se dedican solo al entretenimiento, que se distraen, entonces comienzan a sentirse impotentes porque no pueden hacer nada frente a la injusticia, no pueden hacer nada contra el coronavirus, ellos sienten que no pueden hacer nada contra el desempleo, que no tienen dinero, etc. Y entonces empiezan a desanimarse, a sentirse impotentes, olvidándose que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Daniel en el capítulo 9 y el versículo 27 dice lo siguiente, y tenemos que tener cuidado porque dice Daniel que una de las agendas del anticristo es la siguiente. Dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dentro de la agenda del anticristo es que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que en la agenda del anticristo está eliminar el culto. Que los creyentes ya no adoren a Dios. Y hay muchos creyentes que ya dejó de adorar a Dios porque estos creyentes no aprendieron que a Dios se le adora en todo tiempo, que se le adora en la casa, que se le adora en la calle, en el camino, cuando entras y cuando sales. Y estos creyentes solo aprendieron que a Dios se le sirve y se le adora en el templo. Y como ya no hay templo, como ya no hay culto, reunión de templo, ellos creen que ya no se les adora a Dios. Entonces ya dejaron de orar, ya dejaron de diezmar, ya dejaron de orar, ya dejaron de interceder, ya dejaron de alabar a Dios, dejaron de adorarlo. Se están enfriando. Es el espíritu del anticristo en su agenda. Daniel 9:27 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La agenda del anticristo es que él quiere tomar el control de tal manera que los cristianos ya no se congreguen, que los cristianos ya no hagan culto al Señor, que ya no adoren a Dios. Pero yo le enseñé a mis discípulos que primero se adore en casa, que en casa es donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que conozcan al Señor. Y al culto solo vamos a darle gracias a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la tercera señal es la señal del miedo. Lucas 21:25, la señal del miedo. Lucas capítulo 21, verso 25 y verso 26 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Mire usted, angustia de las gentes. Cuando la Biblia habla de las gentes, habla de la gente que no conoce al Señor. De las gentes o de los gentiles son los que no conocen al Señor. No está hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene por qué andar en angustia. Cuando dice angustia, está hablando de aflicción, de miedo, temor, aflicción, miedo, desánimo, estrés, preocupaciones. Entonces, es la gente que no conoce a Cristo la que va a estar así, no los cristianos. Entonces dice que en la tierra angustia de las gentes confundidas. El cristiano no puede andar confundido.
Pero aquí dice que las gentes que no conocen a Cristo van a andar confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando la Biblia habla del bramido del mar, cuando la Biblia habla del mar, habla de gentes, no habla del mar literal, sino que habla de multitudes de gentes. Las multitudes de las gentes en las naciones van a estar confundidas. Entonces se necesita una iglesia que se levante. Este es el mejor tiempo para estar predicando el evangelio. Este es el mejor tiempo para estar intercediendo por la salvación de los que no conocen a Cristo. Este es el mejor tiempo, deberíamos de estar intercediendo por la gente que se está muriendo de coronavirus, los que van a morir de coronavirus, que conozcan a Cristo antes de morir, que no se vayan al infierno. Tenemos que levantarnos para que se acabe el coronavirus y podamos volver a reunirnos, podamos salir de las casas y predicar el evangelio. Pero qué triste será que los creyentes salgan iguales después de 2 o 3 meses encerrados, hayan estado perdiendo ese tiempo, no hayan estado buscando a Dios, no salgan ungidos. Dios está ungiendo a su iglesia, a sus creyentes, a sus hijos. Los está preparando para que salgamos ungidos a predicar el evangelio, a ganar almas. Es más, desde ahorita estaríamos ganando almas a nuestros familiares para Cristo. Dice el verso 26, desfalleciendo los hombres. Es decir, desfalleciendo significa desmayándose, desanimándose. Significa cayendo en depresión. La gente se está deprimiendo. Hay gente que se está deprimiendo ahora mismo por la situación que está pasando. Hay gente que se está quitando la vida. Hay gente que a mí me ha llamado que está desajustada porque no sabe cómo hacer en el encierro. Claro, no tienen el carácter. Nunca aprendieron a pasar a solas con el Señor. Encerrados un día buscando de Dios, encerrados 3 días. Los que estamos acostumbrados no tenemos ningún problema. Para mí no es ningún problema el encierro, porque yo toda mi vida, desde que comencé en el evangelio, antes se nos enseñaba, antes predicábamos, antes nos encerrábamos 3 días de ayuno y oración. Nos encerrábamos 7 días de ayuno y oración. Estamos acostumbrados al encierro. Pero la gente que no tiene el carácter, que no está acostumbrado, está desajustada. Entonces habla de la gente desfalleciendo, los hombres por el temor, el miedo. Mira, aquí está el espíritu de miedo. Esta es la señal del miedo como agenda del anticristo, por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Expectación por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Finalmente, la señal del miedo consiste en que se está promoviendo el miedo. Los medios de comunicación, hay una agenda del anticristo. Usted tiene que saber que detrás de todo lo que está aconteciendo espiritualmente, en el mundo espiritual, lo que usted no ve es que se está promoviendo el miedo en la agenda del anticristo. Miedo a enfermarse. Hoy todo el mundo tiene miedo a enfermarse. Miedo al desempleo. Miedo a salir de la casa. Miedo a darle a Dios. Los cristianos ya dejaron de ofrendar y diezmar. Miedo a congregarse. ¿Sabe para qué es la agenda del anticristo? Para que cuando termine este encierro y podamos salir y volvamos a las iglesias a congregarnos, muchos creyentes van a tener miedo de ir a la iglesia. Van a tener miedo de congregarse. Pero finalmente dice Daniel capítulo 12 y versículo 3 dice: mientras mucha gente está teniendo miedo, Daniel capítulo 12 y versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán, es decir, estarán ungidos como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, es decir, los que predicamos el evangelio, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí nos habla de la salvación, que vamos a participar de las bendiciones de Dios, vamos a participar del rapto, vamos a participar de la vida eterna. Y Daniel 12:10 dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para qué Dios nos encerró? Para esto nos encerró el Señor. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Usted me pregunta, pastor, ¿para qué este encierro? ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es la siguiente: que sus hijos, que los creyentes
seamos limpiados. Este es tiempo de arrepentirse, de confesar pecados, de buscar a Dios, de pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos bautice, de hablar en lenguas, de orar, de interceder, de hacer guerra espiritual, de meterse con Dios, de estar ungido, de estar lleno del Espíritu Santo. Para eso es el tiempo. Dice que muchos serán limpiados. Es de arrepentirse, que nos limpie el Señor. Serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Y dice, los impíos procederán impíamente. Los impíos van a seguir siendo impíos. Y ninguno de los impíos entenderá. Sí, el mundano no entiende lo que yo le estoy predicando hoy, pero los entendidos comprenderán. Quiero orar, quiero hacer 2 oraciones. Número 1, quiero orar por la iglesia, para que la iglesia se levante, para que la iglesia no caiga en un enfriamiento, para que la iglesia no caiga en el engaño ni caiga en el miedo, que es la agenda del anticristo. Todo lo contrario, para que la iglesia se encienda en el fuego del Espíritu Santo, para que la iglesia siga predicando el evangelio, siga orando, siga ayunando, siga diezmando, siga dándole a Dios, para que usted cuente los testimonios. Yo estoy oyendo testimonios de la gente que tiene pacto con Dios. Los que no tienen pacto con Dios ahorita no dicen ni pío, no hablan, no tienen nada, pues no tienen nada que contar. Así que usted levántese. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia, para que la iglesia, Señor, se levante. Para que tú, Señor, traigas Espíritu Santo y fuego sobre la iglesia como en el día de Pentecostés, Señor. Bautízalos con el Espíritu Santo a los que no han sido llenos del Espíritu Santo. Que hablen en lenguas, Señor, los que no han hablado en lenguas, Padre. Que oren en el Espíritu. Orar en lenguas es orar en el Espíritu, es hablar con Dios los misterios que hay en nuestro espíritu, hablárselos a Dios. Es ser encendido en el fuego. Yo te pido, Señor, que enciéndanos en fuego, Padre, porque estamos en los tiempos donde muchos van a apostatar de la fe, se van a descarriar, van a abandonar la fe, se van a enfriar. Pero nosotros no queremos ser de los que retroceden, no queremos ser de los que se enfrían, queremos ser de los que están calientes, en fuego, en el Espíritu Santo. Padre, oro para que la iglesia se levante, oro para que los creyentes que vean esta palabra, Señor, se animen para predicarle el evangelio a sus familiares, que se dediquen a salvar a su familia, que le hablen a sus niños, que no se olviden de sus niños, que no se olviden de sus jóvenes. Que cada padre de familia piense en sus jóvenes, en sus hijos, en sus niños, para que también ellos sean salvos y participen del rapto. En el nombre de Jesús, oro para que despierte la iglesia, que no esté en un adormecimiento. Reprendo todo adormecimiento, reprendo al espíritu del anticristo, reprendo toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús y desato el poder de Dios. Desato, Señor, una unción para predicar el evangelio, una unción para ver milagros, Señor. Manifiéstate a la iglesia, Padre. Hazles milagros para que crean, que te vean manifestado. Manifiéstate a cada uno para que ellos vean y tengan los testimonios de Dios y crean y su fe, Señor, se encienda. Su fe crezca. Oro por aquellos que se están desanimando. Oro por aquellos que están, Señor, cayendo en el ocio. Aquellos que están cayendo, Señor, en la pérdida de tiempo, Señor. Aquellos que han caído en el miedo al desempleo, miedo a salir a la calle, miedo a enfermarse, miedo a tantas cosas. En el nombre de Jesús reprendo el espíritu de miedo y desato la fe. Desato la unción que pudre los yugos de opresión y la gloria de Dios manifestada. Hazles milagros. Los ángeles de Dios trayendo la provisión, como cuando el profeta Elías estaba en el arroyo de Querit y estaba ahí en el encierro. Dice tu palabra que tú, Señor, enviabas los cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. De una manera sobrenatural estás proveyendo, estás supliendo a tu pueblo y aún más allá, Padre. Estás haciendo milagros extraordinarios, milagros sorprendentes, y eso es lo que quiero animar a la iglesia, para que le pida a Dios y crea en milagros sorprendentes, en milagros extraordinarios, aquellos que nunca han visto, cosas que nunca han visto, cosas que nunca han sucedido en su vida, sucedan ahora. Ahora mismo yo pido que los ángeles de Dios se activen, porque tu palabra dice que a tus ángeles ya tú les has dado la orden para que nos cuiden en todos nuestros caminos. Es decir, los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los santos.
los hijos de Dios que hemos de heredar la salvación. Oro que se activen los ángeles y no solamente traigan la provisión de lo que vamos a comer, sino también traigan los milagros, Señor. Vengan las oportunidades, Señor. Vengan las transferencias de riquezas, Padre. Vengan las oportunidades de negocios. Vengan las oportunidades de emprendimiento. Que los que ya están despiertos haciendo negocio, Padre, tú prosperes esos negocios. Que tú hagas prosperar sus casas, su familia, sus hijos. Que sus familiares conozcan a Cristo, Padre. Que podamos ganar almas. Que podamos seguir predicando el evangelio. Que podamos seguir sembrando en el reino, dándole a Dios para que las ventanas de los cielos se abran, Señor, y podamos nosotros estar en una relación de pacto. En el nombre de Jesús te doy gracias por la iglesia, Padre, y yo pido, Señor, que tú les animes y que esta palabra haga la obra para la cual es enviada, Señor, y no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén.